Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están, alumnos? Vamos a borrar esta pizarrita. ¿Cómo están, alumnos? Hoy día un rutilante sol. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo nos ha dicho ahora que hagamos clases si es feriado? Tienen todos los días feriados ya en su casa ya. Así que las clases se dan. No escucho, están callados. ¿Qué pasó? No se han levantado, no han tomado desayuno. ¿Cómo están todos? Quiero ver las caritas, a ver. Yo estoy bien, profe. Muy bien, magnífico. Enciendan su video, enciendan su video. Ya. Muy bien, muchachos. Así pues. ¿Qué fecha estamos? Primero. No se le escucha. 23. Fecha estamos. Primero de mayo 2020. Espera, que cambie de nombre. Mira, ¿te recuerdas que te dije cambie de nombre? Préstame atención. Acá. Dimensional. Análisis dimensional 2. A ver, muchachos. Oiga, ¿qué pasó? No veo a nadie. Ah, ya, ¿quieren que no lo ponga asistencia? Ya, magnífico. No pongo asistencia, ya saben. No lo veo, ya saben. Quítense ya su pijama, todo eso. Ah, ahí veo una foto. ¿Quieres saber esa foto? Ah, ya, muy bien. Ya pusieron su cámara. Decía una foto, me habían puesto. Muchachos, quiero decirles, empezamos, ojo, empezamos en el tema 2. Este es cuarto de secundaria. Tema 2. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué el tema 2 usted recién se aparece? Porque el tema 1 ustedes lo han llevado con el profesor Nilo Briceño. Actualmente el profesor Nilo Briceño no está enseñando ya en el colegio. Y yo como profesor de CTA he tenido que cubrir todas las áreas del curso. Yo les enseño biología, química y física. ¿Ya? Entonces, ese es para lo que ustedes puedan preguntar en cualquier aspecto. ¿Ya? Ustedes han hecho su clase, la primera clase, eso lo tienen ustedes en su cuaderno con el profesor Nilo Briceño, ¿no es cierto? De ahí, este es el tema 2, que es el análisis dimensional 2. Vamos a hacer tal vez un breve resumen más o menos del análisis dimensional 1, ¿no? Para que ustedes tengan entendido eso. Ustedes saben qué cosa es un análisis dimensional. Es una igualdad matemática con las... A ver, empezamos acá. Cuarto año de secundaria, ustedes ya me conocen varios años. ¿Saben qué número? ¿Ya? Los alumnos que quieran participar, me participan. Muy bien. Entonces, les dije, es una igualdad matemática frente al aspecto dimensional de las magnitudes fundamentales, porque de ahí va a derivar a las magnitudes derivadas. Profesor, pero hay una cosa que yo no entiendo, me dirán. Profesor, ¿y quiénes son las magnitudes fundamentales? Ustedes saben quiénes son las magnitudes fundamentales. A ver, ¿alguien me puede decir? Le voy a decir, las magnitudes fundamentales son las básicas. Antes del año 1960 solamente habían 3. Longitud, masa, tiempo. Después del año 1960 que se reunieron en París, sencillamente, en el Congreso de Pesas y Medidas, se formuló que eran 7. Agregamos ahí a la longitud, masa, tiempo, le vamos a agregar, ¿qué más? Le vamos a agregar temperatura, le vamos a agregar cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ¿no? Y también le vamos a agregar la intensidad de corriente eléctrica. No entiendo, saben que yo no contesto teléfono cuando estoy en clases. Vamos a apagar este teléfono. Así sea el presidente, no contesto. Ya saben ustedes. Y no me vengan a decir que profesor, no puedo entrar, tiene que aceptarme.
yo no acepto a nadie. ¿Por qué? Porque yo no le pongo la clave. Todos pueden ingresar. Yo no pongo ninguna clave, es libre. Y ustedes cuando han entrado han podido observar eso. Es libre, no hay ninguna contraseña. Así que no me digan que porque, profesor, estoy en espera. Los que están en espera quieren decir que han marcado mal. Y yo he enviado el día de anoche todas las invitaciones. Siempre envío así, con un día de anticipación. Bueno, entonces, vamos a ver. Me dice, estas magnitudes ustedes saben que según su origen, hay clasificaciones, según su origen y según la naturaleza. Según su origen, ustedes saben que se basa en magnitudes fundamentales, magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. ¿No es cierto? Esos son los casos. Ya le dije, las magnitudes hoy por hoy son 7. Las magnitudes, se puede decir, auxiliares, son 2, ¿no? Se refiere a los ángulos planos, en fin. Y las magnitudes derivadas son aquellas que derivan de las fundamentales o básicas. ¿Quiénes podrían ser? Podría ser, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el volumen, en fin, el trabajo, la fuerza, la presión, etc. Todos ellos provienen ¿de qué? Provienen de las magnitudes derivadas, derivan de las magnitudes fundamentales. Y ustedes saben que las magnitudes vienen a ser, es una igualdad matemática con las dimensiones. Si se contrarrestan, provienen las derivadas. Entonces, las derivadas son varias, evidentemente. Ese según su origen y según su naturaleza vamos a tener a dos magnitudes. ¿Quiénes son? Las magnitudes escalares y las magnitudes derivadas. Ustedes, perdón. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ustedes saben el vector. Profesor, yo no conozco el vector. ¿A qué se refiere? Vector, ustedes lo han visto en toda entidad pública. Siempre dice salida y hay una flechita. Ese es un vector que se dirige hacia el lado derecho, se dirige al lado izquierdo. El vector tiene 3 partes, ¿no? Tiene más, pero los principales. Punto de origen. El sentido es la línea de acción donde uno trabaja y la dirección. La dirección es la flecha y también el ángulo que vamos a trabajar. Si es con sentido a la X o con sentido a la coordenada Y. Entonces, esas son las magnitudes fundamentales derivadas según su naturaleza. Ejemplo, ¿ya? Las magnitudes vectoriales. Ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo se diferencia una magnitud, por ejemplo, escalar? Escalar solamente falta el número, y se puede decir, el número y su unidad. Su unidad, ¿no? 5 kilogramos, me estoy refiriendo a una magnitud escalar. 100 kilómetros, una magnitud escalar. 98 grados centígrados, en este caso Kelvin, ¿no? Que es la unidad escalar. Pero si yo quiero trabajar con una magnitud vectorial, aparte de conocer el número, la unidad, tengo que conocer el sentido. Si yo digo 5 metros a la derecha, entonces coloco mi vector hacia la derecha. 5 metros hacia arriba, coloco hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces así, me dice, por decir, cualquier aspecto que tenga sentido y dirección. Por ejemplo, voy a la calle y le pregunto a cierta persona, a ver, ustedes están por San Juan de Miraflores. Yo le digo a cualquiera, señora, por favor, ¿dónde queda la municipalidad de Villa María? Por ejemplo, yo me ubico en mi mente. Si estoy acá, si la municipalidad queda para este lado, voy a dirigirme hacia allá, ¿no? Tiene que ir allá, pero para eso tiene que tomar un carrito que le lleve. Ya, muy bien. No me va a decir el señor, sabiendo en la dirección que está, me va a decir, oye, queda por allá. ¿No? Me señala como un vector a su mano. No, no me va a decir eso, pues estoy equivocado. Entonces, esa mano me está indicando más o menos el lugar donde tengo que ir. Entonces, esos son los vectores. Vamos a ver ahora aquello que nos trae, ¿no? Nos deriva esta secuencia. Esta secuencia se basa en ciertos aspectos.
muchachos. Por ejemplo, nosotros sabemos, antes que siga avanzando, ¿qué es el análisis dimensional? Es una igualdad matemática. Con las dimensiones. Con las dimensiones. Se puede decir, ¿qué más? Vamos a ver cómo se lee, por ejemplo, cuando yo le digo, por decir de esta forma. Porque el análisis dimensional se basa en este aspecto, Y esto de acá me representa, esto de acá quiere decir ecuación dimensional. Ecuación dimensional. Correcto. Ojo, estos son notaciones que son importantes para ustedes. Como también, por ejemplo, podemos ver, por decir, yo les digo así, de Z. Esto de acá lo voy a leer como una ecuación dimensional de Z. ¿No es cierto? Una ecuación dimensional de Z. Acaba de decir eso. Correcto. Entonces, cualquier letra que esté dentro de los corchetes se va a referir a esto, ¿no? De L, de M, ¿no? Pero los corchetes en realidad representan la ecuación dimensional. Otro de los aspectos, por ejemplo, nosotros sabemos que las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Ya les dije, las magnitudes fundamentales van a representarme a aquellos que la corporación, que la organización de pesas y medidas lo estableció. Fundamentales. ¿Ya? Vamos a tener acá a los siguientes. Por ejemplo, tenemos a la masa. Tenemos a la longitud. Y tenemos antes de 1960, tenemos al tiempo. Como también vamos a agregar acá, después de 1960 en París, que se realizó esa reunión, vamos a colocar acá a la temperatura. Óigame, profesor, ¿y la temperatura? Yo sé que la temperatura es en grados Celsius, ¿no? La unidad principal es Kelvin, acuérdense, es Kelvin, la unidad principal. De ahí se puede transferir, se puede transformar a Celsius, se puede transformar a Fahrenheit, en fin, ¿no? A Rankine, etc. Tenemos acá también, aparte de eso, tenemos cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Tenemos acá a la intensidad. Me confundo con la M. Porque yo escribo la M, saben que lo escribo así, ¿no? Pero debe escribirse así. Por eso que me confundo a veces. Que a mí de chiquito me enseñaron dos patitas. Intensidad de corriente. Acá tengo intensidad luminosa. Ya.
Tenemos eso. Ahora a esto le tenemos que agregar, se puede decir, los símbolos. Los símbolos, ¿cuáles serán? Será M, será L, será T. Temperatura, acuérdense, la temperatura, ¿cómo está referenciada? La temperatura, ustedes lo pueden poner acá como una temperatura teta, ¿no? Como teta lo vamos a poner. Vamos a poner la cantidad de sustancia es el mol, ¿no? Cantidad de sustancia. En este caso, en este caso le vamos a poner cantidad de sustancia, el mol. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente lo estamos representando todos como si fuera el amperio. Ustedes saben que el amperio, un ratito, a ver, un ratito vamos a colocar acá. A ver, el amperaje es la cantidad que nosotros vamos a representar, cantidad de corriente. Por ejemplo, tenemos la unidad, sabemos que es el amperio, amperio. Y la intensidad luminosa es candela. Candela. Vamos a recordarle esta temperatura que le estamos nombrando como un símbolo de teta, viene a ser, ya les dije, que es Kelvin, ¿no es cierto? Es Kelvin. ¿Por qué? Porque Kelvin, acuérdense que tiene 273 grados, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos a grados centígrados 0 grados, Fahrenheit va a tener 32 grados, ¿no es cierto? Para eso es una fórmula, para sentenciar. Por ejemplo, los países latinos utilizamos el grado centígrados. Los países, por ejemplo, europeos utilizan Fahrenheit, ¿no es cierto? Y cuando las temperaturas son más elevadas, se utiliza el Kelvin. Y más aún después, más de 400, ¿no? Utilizamos el Rankine. Entonces, esto de acá, por ejemplo, la masa lo vamos a representar con su unidad, es el kilogramo. La longitud, ¿cuál viene a ser? El metro, ¿no es cierto? Metro. El tiempo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es el segundo. ¿Ya? Los símbolos, esta es su unidad, unidad. Pero este de acá, el símbolo, lo vamos a representar como masa, L, T. Acá lo podemos representar como K. Acá sí, como mol, el ampere, A, y la candela, C. Correcto. Ya, muchachos. Entonces, esos son las magnitudes fundamentales, si ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Esas magnitudes fundamentales lo vamos a colocar en el aspecto, por ejemplo, dimensional. ¿Dimensional a qué se refiere? Se refieren a agregarles. Para ello tenemos que tener un conocimiento de las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Vamos a ver. Este pizarra 1. Voy a tomarle fotito. Una foto le voy a tomar para subirlo a su clase. A ver, vamos a ver. Listo. Ahora sí, vamos a borrar y vamos a aplicar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer las fórmulas, porque esto se resuelve en base a fórmulas. Yo me imagino que ustedes sabrán muchas fórmulas. ¿Sí o no? No me refiero a fórmulas químicas. Por ejemplo, acuérdense de las fórmulas químicas. Nitrato, nitrato de sodio. Nitrato, nitrato de plata. Nitrato de aluminio. Nitrato de estudiar. Todos los nitratos. Ahora vamos a ver acá. Tenemos acá las fórmulas. Si ustedes analizan acá, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál será la fórmula, por ejemplo,
ustedes saben la fórmula de la velocidad. La fórmula de la velocidad. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula de la velocidad? Tiempo sobre distancia. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Tiempo, me dice. Yo te he dicho la velocidad es igual a... Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Ah, entonces si decimos espacio sobre tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el espacio? Por ejemplo, me dicen... La distancia. Este de acá es, miren, este de acá es como si fuera... Voy a hacer un triangulito para hallar la fórmula de la velocidad, del tiempo y del espacio. Así me enseñaban a mí también. Miren, voy a tener acá el triangulito, ¿dónde está mi reglita? Este es el triangulito. Miren, atentos. Me dice acá, voy a hacer un triángulo. Puede ser isósceles, equilátero, cualquiera de ellos. Y voy a circunscribir un triángulo también. Un triángulo. No, mejor no voy a circunscribir ningún triángulo dentro, sino voy a circunscribir una T. Una T. Donde me va a decir lo siguiente. Oiga, velocidad arriba, acá E y T. ¿Correcto? En base a ese cuadrito, miren, en base a ese cuadrito, escúchenme. Escúchenme acá. La velocidad va a ser igual a ¿qué? Distancia por tiempo. Claro. Profesor, ¿distancia no va arriba? A ver, por eso, escúchenme, Ah. por eso lo estoy diciendo. Quiero que ustedes estén atentos. ¿Qué le pongo acá? ¿Está correcto eso? Solamente quiero No. que ustedes me tengan. Ah, no. No. ¡Ey! Silencio, no me digan nada. Yo voy a preguntar. A ver, Jean-Pierre Flores. Jean-Pierre Flores. Un florero. ¿Es correcto esta apreciación que estoy colocando? ¿Sí No. o no? Nada más. No, profesor. No, ya. Ahí nomás. Siguiente alumno. María Quispe. Dígame, ¿qué es lo que tiene que ir arriba? María Quispe. Yo le digo, A ver, no. Distancia, Estoy- profesor. ey. No me contesten, estoy preguntando a todos. Quiero que estén atentos, mirando. Que no piensen que yo estoy haciendo solamente una cosa y ustedes dicen, ya, sí, está bien. Quiero que me digan. Por ejemplo, Profesor, Adrián, dígame, ¿qué va en vez de velocidad o está correcto? no, iba a distancia. ¿Qué me dicen todos uniformemente? ¿Qué va arriba? Distancia. La distancia. Claro, y la distancia es el Distancia, espacio. profe, ¿qué El pasa? B acá va B. Por eso es lo que les decía y ustedes ahí mismo se han dado cuenta. Muy bien, perfecto. Quiero Adrián, atento por favor. Espacio. Vamos a ver, la velocidad es igual a ¿qué? Al espacio. Espacio sobre el tiempo. Tiempo. Por lo tanto, el espacio va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Tiempo. Y el tiempo va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Sobre velocidad. Ciudad. ¿Es correcto? Sí. Es Sí. correcto. Como es correcto, a esto se le pone su nubecita. Y ahora sí yo puedo transformar eso, igualarlo a la matemática, porque la matemática me ayuda a igualar las funciones. Y voy a decir, señores, velocidad, ¿a qué es igual? Si yo tengo la velocidad, básense en lo siguiente, LMT. ¿A cuál de los tres es igual la velocidad? ¿Mm? ¿Cuál, profe? Velocidad es igual a ¿qué? La primera forma. Espacio. ¿Qué es el espacio? Ah, Espacio. Espacio. ¿Qué es igual? El Ah. espacio es una distancia, ¿sí o no? Ay, sí. Es una distancia. Y por lo tanto, la distancia, ¿qué viene a ser? No. Una longitud. Longitud. Una longitud. Ah,
¿Sí o no? Estamos igualando dimensionalmente, estoy diciendo. Sobre T, ya está establecido T, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? En las ecuaciones dimensionales, ojo, yo no me voy a basar en denominadores. Si no, no va a haber denominadores, sino lo voy a subir como numerador, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, voy a tener L por T, este ha sido T a la 1, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa a colocar acá? Menos uno. T a la menos 1. Sí, a la menos uno. Entonces, este es igual a decir, ¿es correcto o no? Sí. Sí, Muy bien. sí. Ahora, si yo les digo a ustedes, muy bien, usted, profesor, me ha dicho la velocidad. ¿Me puede decir la aceleración a qué es igual? Su fórmula normal a qué es igual de la aceleración. Voy a colocar acá. La aceleración es igual, se puede decir, se puede decir, ¿no? La aceleración va a ser igual. Se puede decir, Profe, hay mucha bulla, no se me escucha. aquí no se lo escucha. Por favor, oigan, alumnos, ¿qué pasa? Están Estamos, armando sus casas, creo, profe. por favor, miren, voy a suspender a los alumnos. Atiendan esto, porque de acá ya entramos de frente a ejercicios, todos los ejercicios. Aceleración, vuelvo a repetir, es la gravedad. Es la gravedad, ¿no es cierto? Interviene acá gravedad. Por lo tanto, voy a decir que es metros Sobre T. por segundo Por segundo. al cuadrado. ¿Sí o no? Cuadrado. ¿Sí o no? Esta es la fórmula. La fórmula de la aceleración. Metros por Se segundo. escucha. ¿Cómo que no se va a escuchar? ¿Ya? Si nosotros agregamos la fórmula original de la velocidad, es igual a metros sobre segundos, nada más. Pero la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esta velocidad, esta aceleración metros por segundos al cuadrado? Lo vamos a representar así. A va a ser igual metros. ¿Qué es metros? Metros. Longitud. Metros es distancia, es espacio. Por lo tanto, Longitud. Longitud. sobre segundos. Miren, acá me está diciendo el tiempo. Es Sobre segundos T cuadrados. entre 2. Claro, pero no quiero yo denominadores, por lo tanto lo subo, ¿no? En este caso, Profesor, la longitud, el metro, que viene a ser igual a qué? Que viene a ser igual a qué? L, T, elevado a la menos 2. L por segundos. Segundos lo paso a tiempo. Este de acá Tiempo. es igual a tiempo. A T. Y tiempo es igual A 2. cuadrado. Por lo tanto, T a la menos 2. T sube, Fuerte, cambia, ¿no? El exponente cambia a la Menos. ¿Ya? Correcto. Miren, tenemos acá la velocidad es L por T a la menos 1. La aceleración es L por T a la menos 2. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Miren, fíjense. Vamos Sí. a seguir así. Si nosotros decimos, oigan, te pregunto, ¿cuál es la fórmula del área? ¿Cuál es la fórmula del área? Nosotros decimos, oigan, ¿cuánto mide su casa? Oigan, mi casa puede medir 80 metros. Decir 80 metros, ¿es correcto para decir el área? No, 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 no. No. porque es M elevado al cuadrado. Claro, Ajá. claro, ¿no? Metros al cuadrado. Se tiene que multiplicar 80 lado por el ancho. metros cuadrados. pues. Por lo tanto, Por la base. viene a ser igual L al cuadrado, ¿cierto? O como ustedes llamen también, metros al cuadrado. Siempre se miden. Si nosotros decimos, oiga, ¿cuál es la extensión del Perú? Ustedes van a decir, es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Kilómetros cuadrados. Estamos refiriendo al área. Por lo tanto, este es L al cuadrado. Porque metros es igual a L. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es llevar la medida en metros, en centímetros, a L, a longitud. ¿A
a MLT. Por eso que salen las magnitudes, perdón, las ecuaciones dimensionales se basan en esos tres, MLT. Entonces, este es L al cuadrado. Pero si yo les digo el volumen a ustedes, el volumen, acuérdense cómo se produce metros al cubo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tengo que ver el largo, el ancho y el alto, ¿no es cierto? Son tres lo que se va a producir. Entonces, esto es igual, M al cubo es igual a ¿qué? L al cubo. L al cubo. L al cubo, correcto. ¿Se dan cuenta? Todas las ecuaciones dimensionales corresponden a MLT. Nada más, MLT. Lo referenciamos. Por ejemplo, el metro es longitud. Por ejemplo, la masa se va a quedar en masa. El segundo se va a quedar en T. Nada más, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, por ejemplo, decimos, miren, atención acá, fuerza. Fuerza es igual a MLT a la menos 2, me dice. MLT a la menos 2. ¿Ya? MLT a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Pregunto, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál será su fórmula si me dice que esta es la ecuación dimensional? Yo quiero saber cuál es la fórmula de eso. Esto lo voy a representar de esta forma. Este de acá va a ser, por ejemplo, M, acá va a ser LT al cuadrado, ¿no es cierto? LT al cuadrado. Eso, perdón, esta L es acá, porque este no es menos 1. Solamente ha cambiado T menos 2. De ahí viene. Entonces, por lo tanto, va a ser la masa por longitud. Claro, por L sobre segundos Tiempo. al cuadrado, ¿no es cierto? Su fórmula en física, la fuerza, es metros por la longitud, por el espacio, metros por la distancia sobre segundos al cuadrado. Muy bien, seguimos. Alumnos, quiero decirles algo. Siempre cuando ustedes tengan exponentes, por ejemplo, exponentes, el exponente en una ecuación dimensional, si yo tengo x cuadrado, por ejemplo, y cubo, estos exponentes me representan a la unidad. A ver, por favor, silencio. Me representan a la unidad solamente. Si yo tuviera, por ejemplo, números complejos, por ejemplo, números complejos, va a ser igual a 1. Si yo tengo cualquier numeración, por ejemplo, 1024, ¿cuánto va a ser? Igual a 1. Si yo tengo como exponentes a la X, a la Y, a la Z, etcétera, va a ser igual a 1 esos exponentes. Si yo tuviera una constante K, va a ser igual a 1 también. No se olviden. Estos son algunos detalles que me indican las ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, si yo digo los números reales, ¿no? Que son los números enteros, fraccionarios, todo eso, corresponden a la unidad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Ahora sí, ¿puedo preguntarles? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cómo se llama este alumno? Jin. Jan. Mira, los exponentes, ¿cuánto valen las ecuaciones dimensionales? ¿Qué, profe? No le escucho. Los exponentes, ¿cuánto valen en una ecuación dimensional? Lucero, dígame.
Es uno, profe. Es la unidad, correcto. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Jorge, la constante, ¿cuánto equivale? ¿La qué? Cualquier constante, ¿a cuánto equivale? ¿A 1? A 1. Correcto. ¿Y cuánto equivale el metro? A ver, dígame. ¿Cómo se llama? Ah, verdad, Stacy, dígame. ¿Cuánto vale la velocidad en ecuación dimensional? ¿Cuánto? ¿Qué dijo? ¿Cuánto equivale la velocidad en una ecuación dimensional? ¿Qué cosa, música escucho? ¿Qué pasó? ¿Cuánto equivale? Apague su micro. Pueden decir, a ver, dígame. LT a la menos 1. Fernanda, dígame, ¿cuánto? LT a la menos 1. Correcto. Ah, se copió de Lucero. Se copió de Lucero. Se ha copiado, profe, de mí. Sí, se Pero copió de me Lucero. preguntó a mí. Lucero lo ha dicho. Ya sé. Pero primero yo le dije. ¿Qué es lo que van a hacer? Escuchen, silencio. Lo que van a hacer, me van a hacer 20 fórmulas y me lo van a igualar a una ecuación dimensional. Por ejemplo, ya lo tienen, velocidad ya lo tienen. ¿Ya? La fórmula es metros por segundo igual LT en la menos 1. Por ejemplo, aceleración, ya lo tienen, m sobre segundos al cuadrado igual a LT a la menos 2. Me van a hacer 20 fórmulas. ¿Correcto? ¿Ya? Me van a hacer eso. Por ejemplo, les digo acá, les digo en este lado, la gravedad, ¿a cuánto equivale? ¿Quién me puede decir la gravedad a cuánto equivale en ecuación dimensional? 10. No, su unidad es unidad matemática. Ecuación dimensional. Profesor, disculpe. Ah, Profesor, Dígame. profesor, disculpe, Dígame. soy el hermano mayor de María Fernanda. Creo que la calidad de su video está un poco bajo. Debería arreglar eso. ¿El video se ve bajo? Sí, Sí, se ve bajo. sí, caballero. Creo que lo ha dejado en 240 porque no se nota muy claramente. Al menos si es que algunos están de celular, no lo van a ver un poco mejor. Acá yo en computadora estoy viendo que se ve un poco borroso. Creo que está en 240. Debería conectarlo en 360, 480. Es una recomendación, claro. No lo estoy molestando. Solo quería mencionar eso. Está bien, no se preocupe. Debe ser la cámara. La cámara debe ser que está así. No es que que le he cambiado, sino la cámara. Pero lo que estoy escribiendo lo voy a subir al Classroom. Siempre subo las clases a Classroom. Ahí lo pueden observar mejor. ¿Ya? Listo, no le preocupo más. Ok, gracias. No, está bien que me hagan recordar eso es que no se puede comprar cámara. ¿Dónde voy a comprar si nadie atiende? claro, pero todo está cerrado, ¿no? Todo está cerrado, por eso que tenemos que ver esa situación. ¿Ya? Miren, muchachos. Comprarlo por delivery. Me van a hacer, a ver, escúchenme por favor, escúchenme. Me van a hacer lo siguiente. Me van a, los ejercicios, solamente los 10 primeros. Si no entendieran eso, no hay problema. Se lo va a resolver la siguiente clase. ¿Ya? Pero traten de avanzar. Acuérdense las recomendaciones que les he dicho, que están acá. Esta pizarra lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan observar mejor. ¿Ya, muchachos? Me lo escriben todo, me sacan foto a su cuaderno, las hojas, y me lo presentan hasta el viernes. No, hasta hoy día no, sino hasta el próximo viernes. ¿Ya? Me presentan, hay 2 notas, nota de cuaderno y nota de ejercicios. Por favor, ¿ya? Acuérdense eso. Cualquier pregunta también me lo hacen ver eso porque yo estoy revisando, a partir del sábado voy a estar revisando todo eso.